Realmente, dentro de las políticas del señor presidente, el señor presidente Nayib Bukele, y las políticas del señor ministro de la Defensa, están que podamos hacer la distribución, custodia y protección de la vacuna. La logística pues no se detiene, definitivamente no nos hemos detenido, estamos enviando la cantidad que es necesaria para los centros de vacunación que en este momento están aperturados. La Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil llega a todos los rincones. La misión siempre va a ser resguardar esta vacuna y lo importante es que todos al final podamos ser inmunizados. No hemos descansado, estamos continuamente trabajando. El Ministerio de la Defensa ha puesto a disposición helicópteros, ha puesto a disposición embarcaciones para poder llevar la vacuna. Y todo esto siempre con el resguardo y lo importante sin perder la custodia de la cadena de frío. Es decir, mantener la temperatura de las vacunas en óptimas condiciones para que puedan llegar y no vayamos a tener ninguna pérdida. Hay que tener en cuenta que no solamente tenemos que verificar que llegue, sino que llegue en las óptimas condiciones. Los camiones que tenemos, esos camiones que han visto en las redes sociales y se han visto en las noticias, son camiones atemperados, es decir, dentro del camión no es un camión normal, sino es un camión que tiene un aparato que está totalmente con la temperatura constantemente regulándola, que esté entre +2, +8 grados. Que si pudiéramos meter todas en un solo camión, tal vez sí, pero ¿cuánto se tardaría la gente que la necesita en San Francisco Gotera para que le llegue? Y no hay alguien que valga más que el otro. Todos valemos igual. Todos necesitan la vacuna al mismo tiempo. Entonces yo prefiero usar 2, 3 camiones, 4, 5, y yo asegurarme que así como la enfermera del Hospital Rosales, que está aquí en la gran urbe, recibe la vacuna, también la reciba allá el visitador, allá la enfermera de allá del cantón, la reciba a la misma hora. Entonces, eso es lo que pasa. Creo que esa ha sido la gran diferencia ahora. Las decisiones que se han tomado es con igualdad. Las decisiones que se han tomado es tomando en cuenta a todos los sectores. Y creo que al final los sectores que pueden juzgarnos son los sectores que viven cómodos. Aquí, que vivimos acá en las grandes ciudades, que vivimos cómodos en las grandes urbes, pero no nos acordamos que allá en la playa, que allá en el norte de Chalate, que allá en el norte de Morazán, hay gente también, hay personal de salud también que no ha dejado de dar consulta y ellos también necesitan la vacuna. Lo importante es que podamos cubrir a la gran mayoría de salvadoreños, ya lo he dicho en otras ocasiones, esperamos cubrir 4.5 millones de salvadoreños con 9 millones de dosis, porque recordemos que en las vacunas siempre hay una primera dosis y una segunda dosis. Lo importante es que podamos cubrirlos de esa manera ordenada, de las personas que no lo necesitan por el mayor riesgo que tienen de estar en contacto tanto con pacientes, luego están en contacto con el resto del personal y luego va la población de adulto mayor y con comorbilidades. ¿A qué nos referimos con las comorbilidades? Estos pacientes que tienen diabetes mellitus, que tienen hipertensión arterial, que tienen alguna enfermedad que haga que su sistema inmune esté disminuido. Entonces, ellos son los siguientes. Después de este personal de FAES, PNC, Protección Civil, bomberos, maestros, vamos con lo que llamamos esa población vulnerable, la que por estadística es la que esta enfermedad en algún momento se llevó y que nos dio las mayores cantidades de mortalidad. Entonces sería a pacientes arriba de 60 años y con comorbilidades, es decir, con otro tipo de enfermedades que hacen que su sistema inmunológico esté disminuido. Se han distribuido en los 162 centros, ya lo dijimos anteriormente, y era ¿por qué? Para maximizar la producción de vacunadores en cada lugar. Ya sabemos que nuestros centros de atención de salud usualmente no eran los más grandes, no tenían todas las comodidades, no tenían aires acondicionados en todas sus áreas. Entonces, ¿qué se hizo? Como no podemos cambiar toda la infraestructura porque
se ha hecho muchísimo. Si ustedes ven, los hospitales han cambiado, los centros de salud han cambiado. Entonces lo que se hizo fue idear estas cabinas de vacunación. Tenemos una, creo que hace poco la que pudieron ver muy bien fue la del Hospital Rosales, que estuvimos ahí el día sábado. Entonces son cabinas donde se han adecuado con aires acondicionados, con el equipo mobiliario que se requiere para la vacunación. Se prepararon. ¿Por qué? Porque dentro del área de vacunación tenemos que tener una temperatura adecuada para poder vacunar. Yo leía en muchas noticias que decían, no, hombre, en los otros países, en Europa, por ejemplo, si en las canchas, claro, por supuesto, si están a 2 grados centígrados. Exactamente. Entonces, por supuesto que lo podemos hacer en un gimnasio, etcétera. Pero en El Salvador, en la mayoría de ciudades, pues la temperatura es 30, 32, 35, y si nos vamos a San Miguel o el oriente del país, un poquito más caluroso, ¿verdad? Entonces tuvimos que crear esto para crear las condiciones idóneas para poder colocar la vacuna. Entonces yo creo que la inversión que se hizo para esto al final va a ser de una gran recompensa, porque al final estas también van a quedar para el sistema de vacunación de vacuna regular. Entonces, las mejoras van a quedar, no es que al final, no, nos llevamos la cabina, las mejoras van a quedar en los lugares, y eso es algo que se nos olvida, que la mejora no solo está haciendo momentáneamente, no es como poner un biombo, no es como poner una tienda de campaña y que cuando se termine la emergencia lo quitamos, sino que la infraestructura ya fue remodelada, ya fue modernizada, y eso nos va a quedar para todo el sistema de salud.